aquí más bien se habla de varios grupos de influencia, entonces digamos, aquí pueden influenciar mucho el tema de los negocios, de cómo van las grandes industrias. Hay que entender que Estados Unidos tiene muy regulado el tema del lobby, pero el lobby es una actividad bastante frecuente en los Estados Unidos, ergo quienes pueden acceder a un mejor servicio de lobby, como son las grandes empresas transnacionales, pueden ser una gran influencia en la medida de la política exterior. Por otro lado, digamos, algunos lobbies extranjeros o de otros estados, como puede ser el lobby israelí, como bien lo señalan Mearsheimer y Walt en su libro sobre el lobby israelí, puede generar una profundas presiones y tener como cierto apalancamiento en lo que tiene que ver en política exterior. Ya Eisenhower hablaba en los años 50 y que aún se mantiene que es el complejo industrial militar, ¿no? Entonces, digamos, compañías como Lockheed Martin que dependen de la venta de arsenal de armamentos y todo eso, eso también tiene una gran influencia, o sea, no se puede descontar como la influencia del tema armamentístico, que es donde se toman como muchas de las decisiones, o más bien llevan a influenciar muchas de las tomas de las decisiones de la política exterior estadounidense. Influyen o como dar un número no es muy sencillo, eso también depende mucho, digamos, del presidente o de la mayoría congresional, dependiente también cuáles son los puntos de la agenda. Son distintos grupos los que van a tener digamos, como cierta influencia. Digamos, pongamos como caso puntual lo que pasó con el TLC con Colombia. Cuando ya estaba por ser aprobado, hubo un cambio congresional y además el presidente era Barack Obama, en quien recibió mucho apoyo de los sindicatos y demás. Entonces, digamos, ante las acusaciones de que el gobierno del presidente Uribe asesinaba líderes sindicales o se hacía el de la vista gorda con ese tema, se le puso una talanquera a ese TLC. Entonces, aquí lo que hay que mirar es qué tanto influyen, depende del grupo 1, 2 y depende de cómo está configurado el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos en ese momento y cuáles también son los temas de la agenda como para realmente poder dar una proporción aproximada de qué tanto pueden influir estos grupos en temas de política exterior. Directamente o influenciador de pronto no, pero hay que ver que en temas electorales sí pueden tener tanto los grandes medios como las redes sociales un fuerte impacto, sobre todo en cómo se miden ciertos temas de política exterior. Vuelvo, pongo el ejemplo, Barack Obama fue un presidente que en su primera candidatura tuvo un uso muy hábil de las redes sociales, de llegarle a las generaciones, a los votantes más jóvenes, y en ese sentido digamos que mucha de la plataforma, por lo menos en materia de política exterior de Barack Obama, era hacer frente e incluso terminar, digamos, como las acciones bélicas que se iniciaron durante la presidencia de Bush Jr., como lo fue Afganistán y la invasión a Irak, la segunda invasión a Irak. Ergo, entonces, eso digamos que de pronto no influye directamente en la toma de decisión de una política exterior, pero al ser influenciales en el tema de las elecciones, ahí es donde se mide el verdadero peso de los medios de comunicación y de las redes sociales en cómo se logran utilizar hábilmente en Estados Unidos, además porque el tema con los medios de comunicación en Estados Unidos hay que recordar que no hay una centralización de los medios, o sea, hay como tres grandes cadenas nacionales, están las cadenas locales, las cadenas estatales, está la TV por cable, la TV satelital, entonces digamos que muchas veces tiene que ver con un manejo muy hábil de este tipo de comunicaciones para el tema de elecciones y digamos que eso puede influenciar de manera indirecta ciertas tomas de decisión. Precisamente se vanagloria ser la mayor democracia del mundo, es porque hay muchos factores en juego, ¿sí? Entonces digamos que a lo que decía, la opinión, digamos, en los temas de medios de comunicación, uno los ve mucho más influyentes y mucho más presentes, como lo dije anteriormente, en tiempos electorales, ¿no? Mucho del manejo de imágenes, etcétera, etcétera. Vuelve y juega. No sé por qué de pronto se asevera esa afirmación. Recordemos que uno de los factores que ayudó, digamos, por ejemplo, a la salida de Estados Unidos de Vietnam fue que los ciudadanos estadounidenses podían ver ya la guerra en sus televisores. O una de las cosas que enardeció la primera guerra del Golfo con Bush padre fue que CNN podía transmitir en vivo todo lo que estaba pasando y el cómo se presenta. Entonces, yo diría que primero preguntaría pues por qué se tiene esa impresión si al contrario podemos ver que Estados Unidos es un país tremendamente mediático, sí que los medios, como decía yo en la respuesta anterior, lo atraviesan todo. Lo que pasa es que de pronto no se nota porque es que
los medios, cuando se tiene tanta información, se puede llegar a un fenómeno de infoxicación y de pronto, digamos, los impactos esperados no se ven. Pero uno sí ha podido ver que ha habido un cambio en la agenda, que ha habido un cambio en varias cosas que antes se consideraban heroicas o prohibidas, ahora tienen otras, o prohibidas, ahora tienen otro giro, ahora tienen otra vuelta, ¿sí? Además porque también hay que considerar que la población estadounidense no es una población homogénea, entonces en ciertos grupos van a preferir ciertos medios de comunicación, ciertos sectores, si están un poquito como digamos a la izquierda va a ser CNN, MSNBC, si están a la derecha pues está Fox News y todos los medios que puede haber alrededor de esto. Entonces por eso es que precisamente eso en cierta forma mantiene esos checks and balances ya no a nivel político sino a nivel social. El que hayan diversas voces, diversos medios hace que precisamente no se den cambios drásticos y pues que en los Estados Unidos no se dé como una visión panóptica de lo que deben ser las cosas, y eso precisamente es lo que mantiene como esa suerte de equilibrio democrático que hasta el día de hoy parece mantenerse. Pues allá habíamos mencionado algunos ejemplos con Obama, también lo podemos ver con Trump. Es muy curioso porque ambos a su modo digamos que atañen a las bases populares, pero de distintas formas. Es que hay que notar, es también por eso decía que como es un juego de varios factores, también hay que notar la personalidad de cada presidente. Obama tenía un approach más multilateral, más conciliador con el resto del globo, trataba como de retomar un poquito ese wilsonianismo de hace unos 100 años, ergo digamos que en ese sentido los grupos de opinión o de presión que veían más a favor sus temas, pues eran los temas que iban con la agenda del presidente, y digamos que ese era como el tema de negociación. Pero pues como vimos y hablamos anteriormente, pues Obama mucho de lo que se propuso lograr a nivel global, pues no lo logró. Estados Unidos sigue manteniendo, siguió con Obama manteniendo una cierta uniformidad en su política exterior, siguió comportándose como la gran potencia que es. En el caso de Trump vemos que ya la agenda ya es otra, que la agenda es más aislacionista, que él está rompiendo muchos tratados, poniendo tarifas económicas. También hay un repliegue de fuerzas que pues con Obama también se dio cuando quitó el escudo antimisil en Polonia, que se da cuenta, y es porque digamos Trump ya pues las bases populares, pero ya no es tanto como el sindicalismo que hablamos antes de Obama, sino apelando a ese blue collar worker que todavía cree que Estados Unidos es excepcional, que es el que está llamado a liderar, pero que no debe involucrarse con el resto del mundo precisamente por esa excepcionalidad. Entonces estamos viendo a Estados Unidos, entonces digamos cosas como empresas locales, que se verían muy favorecidas por el proteccionismo de Trump, han encontrado un gran avance en sus políticas. Entonces son esos grupos de presión o de esos grupos de opinión los que están viendo están viendo que su agenda se lleva más a cabo. Entonces eso también, digamos que, como lo decía, no depende tanto uno del otro, sino de la interacción que se dé con la personalidad del presidente o con, sí, digamos, lo que está en la agenda y lo que cada uno de los grupos de opinión y de presión mueven.